Bien, ahora sí. Entonces voy a tomar aquí, pues, ¿dónde está el láser? Necesito un... ¿Dónde está esto? Ah, no, ahora que me acuerdo, está acá en PowerPoint enseñado a la... Listo. Bueno, entonces vamos nosotros a continuar con el tema de pronóstico y si recordamos, básicamente hablábamos de que para seleccionar una metodología, un método para pronosticar, mejor dicho, un método para pronosticar, de lo bastante que existen, sobre todo un paso principal es descubrir los patrones en los datos. Los patrones, si recordamos, están dados por cuatro, básicamente, elementos. Unos autores dicen tres elementos, pero bueno. O sea, descubrir uno de los patrones es la tendencia. O sea, vamos a tratar de, ahora sí, en esta clase, de identificar, por lo menos de una forma básica y práctica, cuando mis datos tienen una tendencia. Tendencia significa que los datos van a subir, ¿no? O bajan, ¿no? Con el tiempo, ¿sí? O cuando presentan algún ciclo. Ciclo significa pues algo que se repite dentro de un determinado tiempo. Y algo similar a los ciclos son las estaciones, ¿no? O sea, vamos a ver todo eso, ¿no? Y por último, cuando mi dato pues permanece, no sé si decir una especie de constante con respecto al tiempo, o sea, son los datos que se conoce como estacionario. Así como identifique la palabra estacionario como cuando uno estaciona un carro. El carro pues permanece ahí, ¿no? Estacionado. Entonces, no confundir cuando uno dice estacionario con datos estacionales. Estacionales, en cambio, tiene que ver con las estaciones del año, ¿no? O sea, que se repite cada cierto periodo dentro del año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esos cuatro o tres patrones. Bueno, algunos autores pues dicen tres, otros dicen cuatro, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Entonces comenzamos, ¿no? Bueno, aquí rápidamente recordamos lo que es una serie de tiempos, ya lo explicamos en la clase pasada. Los datos, la serie de tiempos se llaman aquellos datos, ¿sí? Que se tienen que ver o están en función del tiempo, ¿no? Cuando digo tiempo, estamos hablando también de un tiempo no cambiante, o sea, me refiero si es mensuales o datos mensuales, pero no mezclar, ¿no? Si estoy hablando de datos mensuales y de pronto, de golpe, me cambio a datos anuales, no, sino una misma medida de tiempo, ¿no? Bueno, entonces, otra idea para recordar es que la selección del método que vamos a utilizar para pronosticar es necesario de ley considerar, pues, justamente en la clase 2, los patrones de datos, ¿no? Entonces, ya que es minería de datos la materia, pues siempre estamos hablando de patrones de datos. Estos patrones van a ser especial. Básicamente, pues se maneja cuatro o tres tipos de patrones de datos, que son los que están aquí, ¿no? Un patrón de datos, es decir, si mis datos son estacionarios. Y esta es la palabra que yo le decía, estacionario significa, o sea, que mis datos no cambian, como que se mantienen una... Bueno, no los datos, pero el promedio se mantiene, pues, como quien dice, como una línea horizontal, ¿no? ¿Sí? Más o menos voy a hacer la comparación, no sé si será, pero se me ocurre cuando uno ha visto, por ejemplo, hasta en las películas, ¿no? Un electrocardiograma, esos tipos de señales, y de pronto el paciente, qué sé yo, fallece y... Bueno, nuevamente por aquí se cortó la comunicación. Vamos otra vez a compartir la pantalla. Ok. Ah, bueno, la grabación continúa, ¿no? Pensaba que la grabación se cortaba nuevamente, pero veo que la grabación continúa. Bueno, sigamos entonces con lo que estamos hablando. Vamos a ver, voy a nuevamente a maximizar esta pantallita, ya está maximizado. Vamos a ver. Y ya sea. Bueno, decíamos entonces, estábamos de que vamos a identificar estos cuatro patrones de datos. Es importante porque según los patrones de datos yo selecciono con más confianza la técnica para pronosticar y no lo selecciono pues ciegamente. Entonces, un patrón de datos que vamos a tratar de descubrir, ¿sí? En los datos que vamos a analizar es si son estacionarios. O sea, si mis datos son estacionarios, ¿no? Como que fuera una especie de línea, al graficar los datos, fuera una especie de línea horizontal, ¿sí?
Otro patrón es la tendencia, o sea, habrán momentos en que los datos, si usted los grafica, si nosotros los graficamos con respecto al tiempo, subirán, otros bajarán, ¿sí? Si son estacionales, fíjense en esta palabra, no confundir, mire, aquí está con la letra L, la palabra estacional con la palabra estacionario, ¿no? No confundir esto porque estacional significa datos que se repiten según cierto periodo corto de tiempo, ¿no? Por eso está relacionado con las palabras estación, como las estaciones del año, ¿no? Invierno, primavera, verano, etcétera, ¿no? Entonces, esto sucede, por ejemplo, con las ventas de los artículos, supongamos, de educación, útiles escolares, ¿no? Por lo general, las ventas que se disparan justamente son en los meses donde el ciclo educativo comienza, ¿no? ¿Sí? El espacio educativo no comienza, ¿no? Igualmente, por ejemplo, con la Navidad. Entonces, las ventas navideñas, ¿no? Se disparan eso el mes de diciembre, ¿no? Que si yo se compra más juguete. Entonces, eso significa que mis datos sean estacionales. Y va de la mano con ciclos, ¿no? Porque una estación, la única diferencia entre estaciones y ciclos es el tiempo. O sea, se sobreentiende que acá en los ciclos los datos nuevamente repiten su comportamiento, pero como después del año, ¿no? Mientras que el comportamiento de datos en las estaciones dentro del año, ¿no? Entonces, más o menos es la idea. Por eso, algunos autores, pues estos tres los manejan, perdón, estos dos, tanto datos estacionales como cíclicos, los manejan como uno solo. Nomás le dicen datos estacionales y punto final. Ya se sobreentiende que es una especie de ciclo, ¿no? Como su nombre lo indica, un ciclo, algo que vuelve y se repite después de un tiempo, ¿no? Bueno, por eso algunos autores, repito, mencionan que hay 4 posibles patrones, otros dicen existen 3 posibles patrones en los datos, ¿no? ¿Pueden los datos tener una combinación de estos patrones? Sí. Por ejemplo, pueden ser datos con tendencia y a su vez con estaciones, o sea, con ciclos, ¿no? Sí. Lo que no puede haber, si me han captado la idea, no puede haber nunca esta combinación. Por ejemplo, o mis datos son estacionarios y tiene tendencia. Eso no puede haber, porque si hemos dicho que estacionario es como una línea horizontal, en ningún momento pues tendrá una tendencia de subir o una tendencia de bajar, ¿no? Entonces, esto ya sería una contradicción, ¿no? Sí, no sé si me explico, ¿no? Sin embargo, lo vamos a ver claro ya en la práctica, ¿no? Bueno, y por último, ¿cuándo no se puede aplicar los pronósticos? Ninguna técnica es cuando mis datos son aleatorios. Cuando mis datos son aleatorios, obviamente no siguen ninguno de estos patrones y ahí no se puede aplicar ningún pronóstico, ¿no? Como por ejemplo los datos de la lotería, ¿no? Entonces, no se puede aplicar ningún pronóstico a ese tipo de datos, ¿no? Y bueno, los patrones, estos 4 patrones, ¿no? Estacionario, tendencia, estaciones o ciclos. Una de las formas más prácticas para observar cuando mis datos tienen esos patrones es hasta a través de este gráfico llamado correlograma, ¿no? Que ya lo explicamos, ¿no? Trata de demostrar cómo la misma variable se relaciona con su pasado, ¿sí? Ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces, bueno, básicamente entonces nuestra clase de hoy día es tratar de enfocarnos con estos patrones y el correlograma. El correlograma va a ser un gráfico que me va a servir justamente para identificar estos posibles patrones, ¿no? Y según eso podemos nosotros aplicar el método de pronóstico que deseamos, ¿no? Bueno, nuevamente aquí le define qué son los patrones, ¿ya? Pero como una definición, no voy a tratar de nuevamente alargarnos aquí porque ustedes pueden leer aquí, bueno, qué es un patrón estacionario cuando los datos dicen fluctúan alrededor de un nivel o media constante, o sea, como una línea recta, ¿no? Tendencia, bueno, sobre todo la tendencia, aquí lo que hay que recalcar es que la tendencia se ve realmente a largo plazo, o sea, mi dato no posible, ¿no? Tener datos, si estamos hablando de meses, más de 12 meses, o sea, más del año, ¿no?
para realmente ver si existe tendencia o no. Entonces, pues, aquí se recomienda, pues, para estos tipos de patrones, pues obviamente tener una cantidad de datos, bueno, que pase por lo menos en un año o llegar 2 años, ¿no? Bueno, aunque también se puede trabajar con menos, ¿no? Y el otro patrón es la estacionalidad, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, en la práctica, estos son los tres patrones principales, ¿no? Si son estacionarios, tendencia a estacionalidad. Bueno, desde ya también quiero explicar que existen métodos de tal forma que si mis datos son tendencia, vamos a escoger métodos que trabajen con datos que tengan tendencia, ¿sí? Existen métodos que trabajan con datos que sean estacionales y obviamente habrán métodos que trabajen con datos estacionarios. Entonces el problema aquí es justamente identificar bien mis patrones, ¿no? Porque un error sería, por ejemplo, aplicar métodos de tendencia a datos que sean estacionarios. Entonces ahí hay un error. Entonces eso no se puede hacer, ¿no? Si haríamos eso sería estaríamos indicando que no sabemos un poquito de teoría, o sea, no sabemos lo que estamos haciendo. Si cogemos métodos al azar, sería pues una catástrofe, ¿no? O sea, además que podemos obtener malos resultados. Entonces, sí, otros métodos, como vamos a estudiar el que se llama ARIMA, necesitamos que siempre todos los datos, tanto los datos que tengan tendencia o que tengan estacionalidad o que tengan ciclo, todos estos datos, a través de unas transformaciones, se puede llegar a que sean datos estacionarios. O sea, hay métodos que necesitan transformar estos patrones que están acá, ¿sí? Eliminarlo, mejor dicho, eliminarlo o transformarlo a datos estacionarios. Entonces aquí, si ustedes me preguntan, el patrón más importante sería justamente, o no sé si decir, o los datos, pues, ¿cuáles son los mejores datos para trabajar con respecto al tiempo? Son aquellos datos que son estacionarios, ¿sí? Y si mis datos no son estacionarios, hay operaciones matemáticas que me ayudan a transformar a datos estacionarios, que es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, miren, hay muchas, ¿cómo le puedo decir? Hay mucho gusto para todos, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, la cuestión aleatoria, que ahí sí, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Lo he colocado aquí porque, bueno, es una especie también de patrón, ¿no? Pero si mis datos son aleatorios, bueno, no se puede hacer nada ahí, ¿no? No se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes ven aquí, pues a continuación presentamos gráficos, por ejemplo, cuándo sé yo que mis datos tienen tendencia. Entonces, fíjense aquí el gráfico que ustedes ven, ¿no? Que estoy tratando de mover con el cursor. Cada una de estas rayitas son los datos, ¿no? Entonces, si ustedes observan, mi dato inicial empieza aquí en este punto, ¿sí? ¿Sí? Y el dato final, conforme transcurre, en este caso veo que es el año, ¿no? Conforme transcurren los años, los datos tienen este comportamiento. Y finalmente, ¿sí? El dato último, fíjense dónde ha terminado, ¿no? Entonces, si ustedes comparan el punto de inicio con el punto final, vemos que hay una tendencia, ¿no? Sí, una tendencia obviamente hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso a veces se traza una línea recta como la que ustedes ven aquí, solo para ayudar a la vista, solo para ayudar a la vista, la línea de tendencias, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que la tendencia se vea a largo plazo, ¿sí? Porque si solamente hubiéramos, qué sé yo, imagínense que hubiéramos, qué sé yo, arrancado aquí, ¿no? En este punto y luego hubiéramos terminado acá, cualquiera que analiza esto dijera, bueno, hay una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso es un análisis, ¿no? A veces hay que coger de todo un poco, ¿no? Porque siempre hay que estar analizando los datos, ¿no? No solamente quedarse en un momento congelado de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, y así tenemos tendencia hacia arriba, tendencia hacia abajo. La tendencia también puede ser así, de esta manera, ¿no? Como ustedes ven, una especie de curva, ¿no? ¿Sí? O sea, como crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial, ¿no? Y bueno, básicamente eso es la tendencia, no vamos a alargarnos mucho, ¿ok? Aquí lo importante es que, como dice aquí, pues
eh, esta, este crecimiento o descenso, ¿no?, de la serie de tiempo es durante un periodo extenso, ¿ya? Eso es un poquito lo importante, ¿no? Bueno, aquí vemos que también en el gráfico eh, tiene un comportamiento cíclico. ¿Por qué digo cíclico? Porque si ustedes ven aquí esta especie como de pico de montaña, ¿no? Sí, se repite, ¿no? O sea, si ustedes observan, voy a tratar de graficar, ¿sí? Aquí. Este comportamiento que ustedes ven aquí se repite, ¿no? Se repite otra vez acá. Se observa, ¿no? Como que sube y baja y luego se repite otra vez acá, ¿no? Sube y baja. Entonces, eso es, digamos, algo cíclico. Y digo cíclico porque si ustedes estamos viendo, estamos observando que es en año y es a largo periodo de tiempo, ¿no? Algo así también es el comportamiento estacionario, pero dentro del año. Entonces, aquí en este momento vemos datos que, estos datos de aquí, así gráficamente, eh, podemos observar que son datos que tienen tendencia y que tienen componentes cíclicos, ¿no? Y tienen ciclos. Entonces, bueno, esa agilidad de estar viendo un poquito los gráficos, la verdad, a veces nos da eso con bastante experiencia, ¿no? Pero por eso nosotros, como estamos iniciando, creo yo, ¿no? La mayoría estamos iniciando pues en este campo, por eso es recomendable la función de autocorrelación, ¿sí? La función de autocorrelación, lo que habíamos dicho acá, o el correlograma que se llama, ¿no? Sí, es lo que me va a permitir analizar los patrones de una manera más rápida y no solamente con nuestra vista, porque nos podemos confundir, ¿ya? Las personas que tienen experiencia, claro, ven estos gráficos y de una, ¿no? Sacan, identifican los patrones, ¿no? Realmente a veces es difícil leer esos gráficos. Bueno, o un poco confuso sería la palabra, ¿no? Bueno, aquí vemos más gráficos de tendencia, si ustedes ven, pues, ¿no? Hay una tendencia hacia arriba, acá hay otra tendencia también, ¿no? Sí, son gráficos de tendencia. Bueno, vamos a verlo. Fíjense esta tendencia de aquí, ¿no? Si uno observa el punto inicial, ¿sí? Y luego observa el punto final, ¿no? Entonces vemos que estamos hablando de una tendencia hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso tratar de ver la tendencia en toda su amplitud de los datos, ¿no? ¿Ok? Bueno, una vez que básicamente hemos hablado de la tendencia, sí, no hay mucho, como ustedes ven, que decir, ¿no? Porque es algo lógico. Vamos a tratar de ver qué es una serie estacionaria. Bueno, la serie estacionaria, pues, como les decía, es la más importante porque la mayoría de métodos para pronosticar busca que los datos sean estacionarios o busca convertirlos a estacionarios. Entonces, esto sería pues lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, una serie estacionaria básicamente cuando su media, o sea, la media aritmética, a través del tiempo no cambia, ¿no? Sí, o sea, como una línea recta, ¿no? Bueno, aquí también habla de la varianza, pero eh, con el promedio pues es suficiente, ¿no? No vamos a hablar más de la serie estacionaria, pues es bastante sencillo, ¿sí? Y aquí un gráfico donde nuevamente vemos los ciclos, ¿no? Entonces aquí vemos en este gráfico que ustedes ven, pues ciclos y tendencias. Bueno, y aquí hay unos nombres, pero no vamos nosotros a manejar estos nombres, ¿no? Es decir, más bien cuando son datos económicos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que cuando esto está hacia abajo, ¿no? Es lo que se conoce como una depresión, ¿no? Pero bueno, eso más un poquito, son conceptos un poquito también económicos, ¿no? Así que me voy a saltar esto. Y bueno, y un poquito con los datos estacionales, ¿no? Esto es lo que yo le decía, los datos estacionales es un patrón de cambio que se repite año tras año, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una diferencia con los ciclos es que básicamente es dentro del año, ¿no? Recordemos como las ventas de Navidad, las ventas con los útiles escolares. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el gráfico que observamos, ¿no? Vemos aquí pues que hay un comportamiento, ¿no? Bueno, aquí a pesar que no se ven mucho los años, ¿no? Pero se sobreentiende que aquí, supongamos, hasta aquí es 1981, ¿no? Entonces, dentro de esto pues se repite, ¿no? Es la misma, ¿sí? El mismo comportamiento, si ustedes ven, ¿no? Son como ciclos, ¿no? Pero más cortos, ¿no? Entonces, esos son los datos que son estacionales, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros, el chiste es que si nosotros identificamos los patrones, por ejemplo aquí, bueno, claramente se ve que son datos estacionales, tenemos que saber seleccionar un método de pronóstico, ¿sí?, que sean para datos estacionales. O si no, transformar estos datos estacionales que están aquí, hay que transformarlos a datos estacionarios, ¿no? Y en el momento que lo transformemos a estacionario, ya en vez de quedar ese gráfico, va a quedar, qué sé yo, algo así, o sea, a través del tiempo, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, ni sube ni baja. ¿Ya? Bueno, ya vamos a ver eso antes de ir a un ejemplo, ¿no? Bueno, esos son más o menos, miren ustedes, pues identifiquen el gráfico estacionario, ¿no? Entonces, esto de aquí obviamente es más fácil identificarlo con la función de autocorrelación, que ya la vamos a hacer, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, bueno, aquí hay otro tipo de estacionalidad. Si ustedes ven, pues, dentro de un año, ¿sí? Aquí está por trimestre los datos, ¿no? ¿Sí? Ay, ¿qué hablo? ¿Cómo se llama esto? Bueno, cuatrimestre creo que es, ¿no? Bueno, se me fue y se me va el nombre. Entonces, fíjense que el comportamiento es lo mismo dentro del año, ¿no? ¿Sí? Sí, cuatrimestre, ¿no? Ok, fíjense. Ok, entonces, una forma de graficar estos datos estacionales, ¿no? Bueno, sigamos aquí pues con esto y lo último sería hablar de la aleatoriedad. Entonces, un patrón, unos datos que tengan patrón aleatorio, fíjense más o menos de este comportamiento, ¿no? Bueno, aquí parece que fuera estacionario, porque el gráfico estacionario también es algo así, ¿no? Como una línea recta, no más a través del tiempo, ¿no? Pero por eso a veces con la vista es un poquito confuso identificar, por eso vamos a utilizar la función de autocorrelación. Bueno, y esto es lo peor que puede pasar, porque si nos resulta que son datos aleatorios, bueno, ahí no podemos aplicar nada, ¿no? ¿Sí? Entonces no es posible proyectar a futuro, ¿no?, los datos estos aleatorios, ¿no? Bueno, también es importante decirles de que los datos aleatorios, ¿no?, se conocen también como datos residuales, ¿no? Sí, o sea, estos datos de aquí, pues, aleatorios, también más adelante lo vamos a conocer como datos residuales, ¿no? Bueno, o ruidos, los famosos ruidos que le llaman, ¿no? Los ruidos blancos. Muy bien, bueno, aquí nos vamos a... Aquí en esta diapositiva es una explicación de cómo funciona la autocorrelación. No, bueno, no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora sí es tratar de presentarlas a ustedes también así en una práctica bastante sencilla a través del software Minitab. Espero que lo hayan instalado, ¿no? Y cargar unos datos para que ustedes vean justamente, ¿no?, la facilidad de esto, de darnos cuenta cuáles son los patrones de datos, ¿no? Entonces, la función de autocorrelación, si recordamos la clase pasada, pues esta es la gráfica de una función de autocorrelación, donde ustedes ven una especie de líneas como un gráfico de barras, ¿no? Entonces, esto significa, pues, ¿no?, la autocorrelación de la propia variable con retraso de tiempo. Entonces, en el eje de la X vamos a tener algo que se llama los lag o desfase, ¿sí? Y en el eje de la Y, las famosas autocorrelaciones que siempre van de -1 a 1, ¿no? Entonces, la idea aquí es que los patrones van a estar identificados cuando este gráfico, estas barras que ustedes ven aquí, ¿no?, sobrepasen esta línea roja, ¿no? Puede ser hacia abajo, ¿sí? O puede ser que se lleve hacia arriba, ¿sí? Cuando sobrepase este nivel de confianza, ¿no? ¿Sí? Aquí está el 95% de confianza en estos análisis, ¿no? Entonces, esas líneas rojas que ustedes ven aquí, pues, ¿no?, cortadas, ¿no?, son justamente lo que dice aquí arriba, un límite de significancia. O sea, el estudio que nos corresponde, ¿no?, siempre va a entrar con un 95% de confianza y se sobreentiende que hay un 5% no es que sean complementos, pero se sobreentiende que son 5% de error, ¿no?, en los análisis. Y aquí hay un error, bueno, aquí hay un error, a veces esto lo toman como complemento y no, no es complemento, sino que obviamente coinciden, ¿no? Obviamente coinciden. Bueno,
Entonces, estas autocorrelaciones salen de esta fórmula de aquí. Yo no sé si alguna vez vieron correlación lineal, pero esta fórmula es la que me permite calcular las autocorrelaciones. Nosotros obviamente no lo vamos a hacer en forma manual. Y lo que hace es esto, o sea, si mis datos son estos que están aquí, pues lo que hace es relacionar justamente mis datos originales con los datos atrasados un periodo de tiempo. O sea, si ustedes ven, ya no arranca acá, sino que lo atrasa un tiempo, ¿no? ¿Sí? O sea, lo corre un tiempo. Entonces, cuando uno dice retraso, significa esto. Aquí hay, por ejemplo, un retraso, el segundo retraso, eso se llama un retraso o un lag. Si vamos a ver el gráfico, ¿sí? Vemos que, voy a borrar esto, vemos que aquí están los retrasos, ¿no? Un retraso de tiempo, al segundo retraso de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general es bueno analizar esto con, qué sé yo, con 15 o 20 retrasos de tiempo. Entonces, cada vez que vamos a utilizar un programa de software, siempre es bueno, de ley no ha de preguntar cuánto es el retraso de tiempo que quiere graficar. Entonces, siempre es bueno colocarle 15, 20, más o menos, ¿no? 16, no sé. Pero un poquito para ver los patrones. ¿Por qué no se coloca tampoco mucho? Porque este comportamiento de este gráfico siempre va a ser que los primeros retrasos de tiempo se van a presentar los patrones, ¿no? Por ejemplo, esta línea van a ser más alta y luego, conforme el tiempo avanza, esto siempre va a decaer. Siempre va a decaer, sea hacia abajo o, qué sé yo, hacia arriba, ¿no? O sea, siempre van a ser pequeñas ya las autocorrelaciones, ¿no? Eso siempre va a ser así, esa particularidad. Bueno, vamos a verlo entonces en una práctica. Ahora bien, ya para verlo en la práctica, ¿no? Recordemos siempre este mapa mental que ustedes ven aquí, o este cuadro sinóptico, o mapa conceptual, como le llaman algunos, ¿no? Que es lo siguiente, o sea, este mapa me va a permitir tratar de leer mi función de autocorrelación. Por ejemplo, ¿sí? Recuerden que nos interesa estudiar los patrones de datos según ahora el gráfico de autocorrelación. Iniciamos aquí, ¿no? Entonces tenemos varias preguntas. Nos va a ayudar a contestar estas preguntas, si los datos son aleatorios. Si los datos son aleatorios, bueno, ya desecho esos datos, punto final, ¿no? ¿Cómo sé si mis datos son aleatorios? La primera pregunta. Los datos son aleatorios cuando sucede algo como lo que está acá, ¿sí? ¿Qué observamos aquí? Que todas las autocorrelaciones, si ven las barritas, ¿sí? Están bajo la línea esta roja que nosotros le llamábamos, ¿no? Sobre el nivel de significancia, ¿sí? Cuando sucede eso, es la mejor forma para decir, mis datos son aleatorios, no puedo hacer nada, ¿sí? Obviamente luego viene una prueba, ¿no? Pero esa prueba gráfica es algo bastante, que nos ayuda bastante, ¿no? Luego vienen unas pruebas analíticas, pero eso por el momento es lo primordial, ¿ok? Sí, supongamos en el gráfico que ustedes ven acá, ¿no? Entonces vemos que esto de aquí, los otros caen, ¿no? Los otros están bajos, ¿ok? Pero hay esta de aquí que tenemos dudas, ¿no? Tenemos esta aquí que a simple vista parece que estuviera bajo la línea roja, pero bueno, ahí sí, cuando hay ese tipo de discusión, hay que hacer pues un pequeño análisis más, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Con el tiempo, ¿no? Entonces, pero ya es un paso, ¿no? Supongamos, en el caso, vuelvo y repito, que está abajo, ¿no? Acá, ahí sí vemos claramente que me atrevo a decir que la mayoría de esos datos son aleatorios, ¿no? Sin embargo, hay que hacer otra prueba, ¿no? Entonces, fíjense, así se van a contestar las preguntas. Segunda pregunta. Los datos de esta muestra, los datos, ¿no? Perdón, muestran una tendencia, o sea, ¿van hacia arriba o van hacia abajo? ¿Sí? Entonces, bueno, no lo he colocado aquí, pero ya lo voy a pegar. Pero más o menos, déjenme decirles de que cuando muestra una tendencia, aquí está, ¿no? Sucede esta característica. Cuando muestra una tendencia, sucede la característica que ven aquí abajo. Donde nos dice lo siguiente, las observaciones están altamente correlacionadas y los coeficientes de correlación son significativamente diferentes de cero. Fíjense esto que está con negrita. Significativamente diferente de cero significa que estos coeficientes sobrepasan esta línea roja. Eso significa que sean diferentes de cero, o sea, que hay autocorrelación, o sea, sobrepasa. Está acá arriba, supongamos que sea así, ¿no?
como lo estoy pintando aquí. Entonces aquí hay dos diferentes de cero, ¿no? Y los otros, bueno, va cayendo. ¿Qué más dice? Para los primeros retrasos de tiempo, estos son los primeros retrasos de tiempo, el 1 y el 2, o 1, 2, 3, ¿no? Y de forma gradual tienden a cero conforme se incrementa el número de retrasos. Entonces, si ustedes ven, esto aquí tiende a cero porque lo que está de primerita, la primera autocorrelación, más o menos 0.9, según lo que estoy viendo en ese gráfico, ¿no? La segunda ya va cayendo un poquito. La tercera ya cae, ¿no? Bajo la línea roja, ¿sí? La cuarta ya está más y etcétera, ¿no? Entonces, si ven, ya cae totalmente lo demás, ¿no? Entonces, cuando hay ese comportamiento, decimos que mi gráfico, mis datos tienen una tendencia, ¿ya? Entonces, por eso el análisis del gráfico de autocorrelación es sumamente importante para descubrir los patrones. Aquí ya estamos explicando cómo se descubren los patrones. Entonces, si tiene ese comportamiento, que ya lo voy también a demostrar en una práctica, ¿no? Si tiene este comportamiento, ¿qué significa? Que tiene tendencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar métodos de tendencia, de pronóstico que manejen la tendencia. No voy a utilizar otro tipo de métodos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y obviamente si tiene tendencia significa que son no estacionarios, ¿no? ¿Sí? Lo que yo les decía al principio, ¿no? Esas cosas no se pueden mezclar. No sé si me hago entender. Bueno, aquí repitiendo nuevamente, cuando aparezca la palabra que son autocorrelaciones significativamente diferentes de cero, en estadística, si significativamente diferente de cero, significa, o sea, obviamente diferente de cero, pero significa esto, ¿no? Que sobrepasa el nivel, este nivel de confianza que está identificado con esta línea roja, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Puede crecer hacia arriba o puede crecer hacia abajo, ¿sí? Eso significa significativamente diferente de cero. En el caso que están aquí, por ejemplo, el gráfico que está aquí, esto de aquí no son significativamente diferentes de cero. Más bien se puede decir son cero, ¿sí? A pesar que uno ve aquí pues un poquito, pero ya en estadísticamente hablando, esto pues ya se hace cero, ¿sí? O sea, cuando ya no pasa las líneas rojas, ¿no? Ese nivel de confianza, eso se lo tiende a cero. Por eso esa palabrita que dice significativamente diferente de cero. O puede ser significativamente iguales a cero, ¿ya? Como en el caso que estamos viendo acá, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ¿qué otros datos? Los datos son estacionarios. Cuando mis datos son estacionarios, vamos a ver, bueno, no está por aquí, pero bueno, obviamente, si mis datos son estacionarios, tiene un comportamiento bastante parecido a esto. O sea, solamente a lo mucho una autocorrelación y de pronto es la más grande, sí, y las demás ya caen, ¿no? Ya caen bajo estas líneas rojas que ustedes ven aquí, ¿no? Ya están dentro de las líneas rojas de los límites de significancia, como dice aquí pues el título del gráfico, ¿no? Sí, bueno, sí. Y si mis datos son estacionales, ¿qué pasa con mis datos sean estacionales? Mi gráfico de autocorrelación va a presentar, ¿sí? Dice, un coeficiente de autocorrelación significativo, o sea, que sobrepasa la línea roja, ¿sí? En retraso de tiempo estacionales. Por ejemplo, si mi dato, voy a suponer, cada 4 meses yo veo que la venta se incrementa, entonces justamente aquí en este caso en el número 4 y en los múltiplos de 4 como 8, 16, va a presentar su autocorrelación, va a crecer, porque dice es algo significativo, o sea, puede ser como esto, en el número 4 va, por ejemplo, a hacer eso, en el número 8 va a ser grande también, pero puede que ya baje, ¿sí ven? Entonces eso, cuando sucede ese comportamiento, significa que tengo un patrón estacional. Y eso, pues, es fácil identificarlo justamente cuando vemos en los retrasos que son múltiples, ¿no? Son múltiplos de un número, ¿sí? O, obviamente, cuando cargamos los datos, nosotros sabemos si son datos, por ejemplo, mensuales, si son datos trimestrales, ¿sí? Entonces, si son datos mensuales, a lo mejor su comportamiento será un mes específico, ¿no? ¿Sí? Cada mes, que sea cada enero, cada febrero, si se repite, ¿no?
Entonces, este mapita, yo le dejo a ustedes también, ojalá que les sirva como una guía, ¿no? Para saber seleccionar los mejores métodos de pronóstico, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a tratar de hacer entonces una pequeña práctica, presentarles a ustedes, ¿no? Y para, qué sé yo, más adelante ya hacer nuestros primeros pronósticos, ¿no? Pero esta parte tiene que estar bien clara, porque si no sabemos identificar estos patrones de datos, no podemos no seleccionar un buen método de pronóstico. Entonces, bueno, vamos a ver en la práctica, ¿no? Bueno, a continuación, aquí hay una parte que, bueno, la he de explicar, no sé si ahorita o más luego, o sea, en otras clases, donde podemos identificar en forma analítica justamente todos estos patrones, ¿no? Bien, pero antes de pasar a la práctica que ya les quiero a ustedes enseñar, solamente quiero adelantarme la diapositiva y quiero que ustedes se den cuenta lo que he explicado, pues aquí en la diapositiva está de pronto más detallado, ¿no? Miren, no se olviden de esto, o sea, por ejemplo, cuando los datos son aleatorios, ¿sí? ¿Qué significa? Sin embargo, aquí está la descripción, lo que he tratado de hablar, ¿no? Está indicada una autocorrelación significativa diferente de cero, siempre que un valor R sub K, los valores R sub K, pues son justamente los valores de autocorrelación, caiga fuera de los límites de confianza, ¿no? O sea, vuelvo y repito, ¿no? Cuando uno de estos valores, ¿sí? Cae fuera de estos límites de confianza, ¿sí? O límites de significancia, son diferentes de cero, ¿no? No se olviden de eso. Por eso aquí está claramente, ¿no? ¿Sí? Está indicada, dice, una autocorrelación significativa diferente de cero siempre que un valor caiga, R, ¿no? Caiga fuera de los límites de confianza. Bueno, correspondiente al 95%, eso ya. Entonces, en este momento, si ustedes ven el gráfico que está aquí, ninguno de esas autocorrelaciones cae fuera de los límites de confianza. Por lo tanto, todas estas autocorrelaciones que ustedes ven aquí son significativamente iguales a cero. ¿Sí? Iguales a cero. Por eso estos datos, así como están aquí, me van a representar que son datos aleatorios. ¿Ya? ¿Ok? Y así, entonces, tener en cuenta, por ejemplo, aquí hay otro detalle, ¿no? Lo que ya les decía. Los datos muestran una tendencia. Si mis datos muestran una tendencia, fíjense el comportamiento del gráfico de autocorrelación, ¿no? Pueden observar que todos sobrepasan, todas estas autocorrelaciones sobrepasan los límites de significancia y miren cómo van cayendo gradualmente, ¿no? Si ustedes observan el extremo, miren, aquí ya cae, ¿no? O sea, va en forma descendente y ahí cae, ¿no? De ahí para acá ya se sobreentiende que son significativamente iguales a cero, ¿no? Entonces, este es un comportamiento típico, ¿sí? De datos que muestran tendencia. Por eso es que hay que saber observar este gráfico de autocorrelación. Entonces, para mí, y creo que la mayoría, yo les aconsejo que es más fácil observar el gráfico de autocorrelación que solamente del serie de tiempo. ¿Ok? Solo cuando sean datos realmente facilitos, ¿no? Que se puedan identificar las tendencias, bueno. ¿Sí? Sino que a veces pues presentan tendencias y presentan estaciones. Entonces ahí sí que se hace más difícil, ¿no? Bueno, entonces aquí está la explicación, lo que he tratado de hablar, las autocorrelaciones de serie con tendencias permanecen muy grandes durante varios primeros retrasos de tiempo, como ustedes ven aquí, durante los primeros retrasos de tiempo, 1, 2, 3, son autocorrelaciones muy grandes, sobrepasa esos límites de significancia, ¿no? Y luego, conforme se incrementa el número de retrasos, ¿sí? Si ustedes ven, acá ya se incrementa el número de retrasos, ¿no? Aquí están los retrasos, ¿sí? Caen gradualmente hacia cero. Aquí ya están cayendo, ¿no? A partir de retraso 5 ya van cayendo gradualmente hacia cero. Gradualmente significa poco a poco, ¿no? No de golpe. ¿Sí están? Bueno, listo. Los datos son estacionales. Bueno, ¿qué pasa cuando los datos son estacionales? Estoy repitiendo lo mismo que ya expliqué, ¿no? Entonces, fíjense aquí, bueno, veamos el gráfico para explicarlo, ¿no? Estos son mis datos de series de tiempo, como ustedes ven. Entonces, aquí, a simple vista, como les decía, a veces se hace difícil ver
por ejemplo, aquí estos datos se me hace difícil. ¿Será que habrá tendencia? O sea, obviamente se ve que hay ciclos, ¿no? Pero la tendencia, entonces ahí con la pura vista, ¿no? Nos puede engañar, ¿no? Entonces, al momento de hacer los gráficos de autocorrelación, fíjense, tenemos lo que está aquí y lo que más o menos les mencionaba el comportamiento. Si ustedes ven, el comportamiento de estas autocorrelaciones, ¿no? Crecen, por ejemplo, en 1, luego crece, qué sé yo, en la autocorrelación 4. Vemos que en el múltiplo 8, a pesar que está bajo el nivel de significancia, pero vemos que igual, que incrementa un poco, ¿no? Vemos en el número 10, bueno, aquí ya me parece un poquito extraño, pero bueno. Y así sucesivamente, ¿no? Por lo menos con estos 3 primeros, porque son con los 3, 4 primeros que se ven, ¿no? Las 3 primeras autocorrelaciones, ¿sí? Significantes. Entonces, eso es un comportamiento típico de datos estacionales, ¿ya? Entonces, aquí hay que utilizar, pues, métodos de pronósticos estacionales, ¿ok? Entonces, lo que he hablado en este momento, más o menos se encuentra aquí explicado. Dice aquí, un patrón relacionado con el calendario se repite a sí mismo durante un intervalo de tiempo específico, ¿no? Esa es una estación, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, si se analizan datos trimestrales, ¿no? Que tienen un patrón estacional, habrá un coeficiente de autocorrelación significativo en el retraso de tiempo 4, ¿no? O sea, digamos, cada 4 meses la autocorrelación será significativa, o sea, tratará de pasar el nivel de, como está aquí, tratará de pasar el nivel de significancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa más o menos pues el resumen de las cosas más prácticas que necesitamos conocer para seleccionar mi método de pronóstico, ¿no? Bueno, y finalmente, también hay que medir el error de pronóstico y bueno, hay muchas formas de medir el error de pronóstico y ya eso lo bota pues la herramienta. Eh, pero bueno, vemos nosotros, supongamos aquí vemos un famoso error que se llama el error cuadrático medio y con sus fórmulas, ¿no? Lo que hace es básicamente sacar la diferencia entre el valor real y el valor pronosticado, ¿no? Por eso necesitamos datos de prueba, ¿sí? Para medir los errores, ¿no? Datos de pruebas, ¿sí? Y, y eso, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas mediciones de error, lo que se busca es que sean números más pequeños, ¿no? Siempre se busca es minimizar el error, ¿no? Entonces, hay herramientas que le botan, pues, todos estos errores, ¿no? Por ejemplo, dice aquí error porcentual absoluto medio, error porcentual medio, cada uno tiene su forma de medir el error, ¿no? El más conocido realmente es este aquí, el error cuadrático medio, ¿no? Sí, porque es como sacar la desviación estándar. Si ustedes se acuerdan, la fórmula de la desviación estándar es esto, ¿no? La resta, ¿sí? Bueno, no está el promedio ahí, pero es como una resta, ¿no? Bueno, entonces, bueno, nada más quería hablar el día de hoy. Quiero con ustedes entonces ahora compartir, para que ustedes vean la herramienta un poquito en acción. Entonces voy a sacar esto de aquí y quiero compartir un poquito la herramienta, creo que la tengo por acá. Voy a Minitab para que la vean. Listo, aquí está la herramienta Minitab. Bueno, es fácil abrir un archivo, ¿no? Archivo, abrir proyecto o abrir hoja de trabajo, cualquiera ¿no? que ustedes escojan. Y en este momento he cargado los datos que ustedes ven aquí. Son unos datos, ¿no? ¿Sí? De, datos de venta, por decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, me fui hacia abajo. Bueno, aquí hay una cantidad de datos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es primero presentarles a ustedes pues, lo típico, la gráfica de serie de tiempo. Entonces van a ver que es bastante sencillo manejar esto. Igual se lo puede hacer en Excel esta parte, ¿no? O también en lenguaje, en R sería lo ideal, ¿sí? Pero para que ustedes vean pues también otras herramientas. Entonces voy acá donde dice gráfica, series de tiempo. Bueno, a propósito, sobre esto también va a haber una tarea. Sería la última tarea del semestre, ¿no? Porque básicamente nos falta 2 semanas para terminar estas clases, ¿no? Entonces, el día miércoles a lo mejor colocaré la última tarea, que justamente pues aplicar pues pronóstico a unos datos, ¿no? Entonces, bueno, en este momento voy a graficar la serie de tiempo. Me sale pues este menú que ustedes ven. Cojo, no me hago lío, escojo pues donde dice simple, gráfica de serie de tiempo simple.
Pongo aceptar, ¿sí? Me sale aquí este cuadrito. Aquí cargo dándole doble clic a la variable. En este caso solamente hay una sola columna, ¿no? Una sola variable. Le doy doble clic y aparece acá cargada, ¿no? La serie de datos. Bueno, estos datos ustedes los pueden descargar de internet. Hay un montón de datos de venta donde quieran, ¿no? En alguna base de datos que ustedes tengan. ¿Sí? Son datos numéricos. Pueden ser decimales, ¿no? Y bueno, y aquí en estos menús ustedes le pueden colocar, por ejemplo, mis datos serán mensuales, ¿sí? Ustedes pueden coger aquí si son datos meses, por trimestre, etcétera, ¿no? Sí, bueno, voy a seleccionar mes por seleccionarlo, ¿no? Y pongo aceptar y ahí en el momento que coloca aceptar, pues me va a salir a la gráfica, ¿no? Entonces fíjense ustedes, pues vamos a ver que, fíjense, esta es la gráfica de serie de tiempo de los datos, ¿no? ¿Ok? Vemos que el primer dato inicia, pues, aquí donde estoy colocando el mouse. No sé si, espero que todos puedan observar mi mouse, ¿no? Al punto de inicio y el punto final, miren, está por acá, ¿no? Bueno, a simple vista, realmente hay una tendencia, ¿no? A simple vista, ¿no? Puede ser que no, puede ser que sí. Entonces, aquí necesitamos hacer mi gráfico de autocorrelación. Entonces, vamos a ver, para salir de la duda, que realmente hay una tendencia, ¿no? Entonces voy nuevamente, puedo dejar esta ventana aquí, ¿no? Por si acaso, no hay ningún problema, la cierran, la graban, la pueden abrir. Entonces aquí me voy donde dice estadística, otra vez serie de tiempo, ¿sí? Y selecciono donde dice autocorrelación. Entonces, vamos a ver, seleccionar autocorrelación. Fíjense que hay dos, autocorrelación y autocorrelación parcial, ¿no? Después hablaremos de la parcial. Voy a seleccionar la primera, la autocorrelación, ¿ok? Asimismo selecciono mis columnas, en este caso pues hay una sola columna, ¿no? C1 que le llaman. Y aquí hay una preguntita que me dice el número de desfase. Entonces aquí es donde yo le decía, ustedes pueden poner 20, 16, ¿sí? Bueno, voy a dejarlo con 20, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Puede ser 20, 16, 15, ¿no? Más o menos para verlo un poco más amplio, ¿no? ¿Por qué pongo números un poquito grandes, 20 o 30? Porque recuerden que a veces hay estaciones y las estaciones se repitan, qué sé yo, cada 12, ¿no? Entonces imagínense, cuando es cada 12, tenemos 1, 12, más 12, 24. Y si solamente pongo hasta 20, no voy a ver qué pasa con el de fase 24. Por eso a veces es importante poner 30. Bueno, eso de probar, pues no no es nada difícil, ¿no? Y listo, nada más. O sea, aquí esto que le dicen almacenar ACF, o sea, las autocorrelaciones, eso si quieren ustedes almacenar el resultado aquí en las columnas, pero no vamos a hacer nada de eso. Pongo aceptar y miren, aquí está mi gráfico de autocorrelación, lo pueden observar, ¿sí? ¿Qué pueden observar? Fíjense lo que hemos dicho en la teoría. Se ve que hay una tendencia. ¿Por qué? Porque las autocorrelaciones parciales, estas líneas azules, perdón, ¿qué pasa? Va decayendo, ¿sí ve? Van decayendo gradualmente. Entonces, esto significa que hay una tendencia. O sea, esto sí ya me demuestra que hay una tendencia. Luego hay una parte analítica, pero por lo menos aquí ya me asegura un poco más, de una manera un poquito más técnica, ¿no? No 100% técnica, pero ya por lo menos ya me está dando una idea de que estamos manejando datos con tendencia. Entonces, si ven cómo va cayendo gradualmente hacia cero, ¿no? Hacia cero significa no que tope el eje que está aquí, ¿no? El eje X, sino básicamente que caiga bajo la línea cortada esta, ¿no? Eso significa en estadística hacia cero, ¿no? Sí, entonces ya tiende hacia cero. Ya desde aquí ya se consideran cero todas estas autocorrelaciones que están aquí, ¿no? Estas pequeñitas. ¿Ok? Entonces, miren, entonces ahí en el momento que hemos identificado que tenemos datos con tendencia, ¿qué tengo que hacer? Voy a donde dice estadística, donde dice series de tiempo, y de todas estas metodologías que ustedes ven aquí de pronóstico, promedio móvil, tienen todas estas metodologías, todas estas son metodologías o métodos, bueno, perdón, todos estos métodos de pronósticos, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la teoría. Bueno, ¿cuál de estos escojo? Entonces, eso lo veremos la próxima clase, ¿ok? Por eso hoy día me interesa que, bueno, traten de repasar, que tengan clara los patrones, que son bastante sencillitos, ¿no? Tres simples patrones. Y
la próxima clase vamos a relacionar cada una de estos métodos con los patrones, porque según los patrones yo utilizo uno de estos métodos, ¿ya? Sí, sí, me hago entender. Entonces, y falta la última, ¿no? La que está acá, ARIMA. Entonces, miren, hay una, método de Winter 2, suavización exponencial doble 3, suavización exponencial simple 4 y promedio móvil 5. Si no me he equivocado, hay 5 métodos que me ofrece, 5 métodos de pronóstico que me ofrece esta herramienta, pero no puedo utilizarlo por utilizarlo como loco, sino que tengo que saber por qué utilizo esto. Para eso sirven los patrones de datos. No sé si me hago entender. Habrá patrones de datos que aparezcan dos al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí pudo haber aparecido tendencia, como está aquí, y también estacionalidad. Entonces, bueno, desde ya lo adelanto. Por ejemplo, el método de Winters maneja esas dos cosas, ¿ya? Y así sucesivamente. Esa es la idea. ¿Hay más método de pronóstico? Claro que sí. Principalmente en el lenguaje R hay un montón. Pero por lo menos para que se vea pues, de una forma didáctica cuál es la idea, tener clara el inicio de esto, ¿no? No sé si me hago entender. Y por último, para terminar la clase de hoy, yo les decía de que podemos nosotros, voy a quitar aquí esto, si ustedes se dan cuenta, estamos claros que estamos trabajando con datos de tendencia. Yo quiero eliminar esa tendencia, yo quiero hacerlo estacionario. ¿Cómo elimino esa tendencia? Para que van a ver ustedes que es bastante facilito eliminar esta tendencia, pero espero, bueno, voy a mantener los gráficos y espero que ustedes tampoco no se olviden más o menos estos gráficos que aparezcan aquí para que se den cuenta de la diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a tratar igual de dejarlo aquí, ¿no? ¿Cómo elimino la tendencia? Bueno, voy a adelantar un poquito, ¿sí? Voy a dejar estos gráficos aquí para que ustedes luego lo podamos apreciar. Y hay una operación, siempre en estadística, de serie de tiempo, este es básicamente el menú que vamos a manejar, y hay esta operación que se llama diferencias. Esa operación me permite a mí, es la operación más básica para eliminar tendencias. También me permite eliminar estaciones, o sea, los ciclos. También me permite eliminar. ¿Por qué quiero eliminar eso? Porque, repito, la mayoría de métodos de pronóstico no trabajan con datos con tendencia ni estaciones, ni que tengan estacionalidad, sino que trabajan con datos que sean estacionarios. ¿Ya? O sea, vamos a transformar estos datos de tendencia en datos estacionarios para que lo vean, ¿ya? Bastante sencillito. Entonces vuelvo y repito, donde dice estadística, serie de tiempo, cojo diferencias, ¿ok? Cargo la variable, la que voy a trabajar, donde dice, espero que todos estén apreciando, ¿no? Donde dice almacenar diferencias en, significa dónde van a ir a los nuevos datos diferenciados, o sea, ya quitándole la tendencia. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, C2. C2 significa, o sea, aquí, que coloque pues en la columna C2 los nuevos datos, esto ya ha quitado la tendencia. Y de fase significa que vaya retrocediendo, si estoy hablando por mes, o sea, de mes a mes, ¿sí? O sea, eso va a ser lo que se llama diferencia. O sea, lo que va a hacer, en otras palabras, es restar, por ejemplo, el dato que está en la celda 1 del dato que está en la celda 2, y así sucesivamente. El 2 del 3, la celda 3 y la celda de la celda 4, y así va a restar. Si pongo de fase 2, significa que va a restar la celda 1 con la celda 3, ¿ya? Entonces aquí lo ideal es comenzar con 1, poco a poco, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, voy a poner a aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, aquí está, ¿no? Si ustedes pueden ver, pueden calcular la diferencia entre 3.556 menos 3.307, tiene que salir 249, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya comienza, pues, a eso se llama la diferencia, ¿no? Y en el momento que ya haga esto, voy a trabajar con estos datos. Voy a trabajar con todos estos datos de la casilla C2. Y resulta que mi pronóstico no va a cambiar en nada. O sea, lo que yo haga para estos datos ya diferenciados me va a servir para los datos originales, ¿no? Y eso ya está demostrado, que no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, dense en cuenta cómo cambió, ¿no? Voy a graficar nuevamente mi serie de tiempo, ahora con los datos diferenciados. Ahora voy a seleccionar otra vez, gráfica serie de tiempo, voy a seleccionar C2, lo voy a graficar y miren,
Mire cómo cambia de tiempo, cómo ha cambiado para que ustedes comparen, ¿no? Mi gráfica de serie de tiempo estacionario, perdón, diferenciado, fíjense cómo están los puntos. Básicamente ya es como que todo tiene ya una línea recta, ¿no? Todo se ha quedado, básicamente su promedio pues se ha centrado en cero, si se dan cuenta. Entonces comparen el gráfico que está a la izquierda con la derecha, ¿no? Aquí realmente ya no hay tendencia. Si ustedes comparan el punto inicial con el final, o sea una tendencia bastante pequeñita, obviamente hacia abajo, pero es mínimo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué pasa con el gráfico de autocorrelación, porque ese es el que me va a mandar la parada, como quien dice, ¿no? Si estamos, entonces, bueno, voy a cerrar esto para no tener mucho, ¿sí? Me quedo con a ver, sí, con este de aquí, ¿ok? Y vamos a hacer mi gráfica de series de tiempo, de mis datos ya diferenciados, ¿no? Mi gráfico de autocorrelación, ¿ok? Voy a graficar ahora C2, le pongo el número de fase 20, ¿sí? Como ven, ustedes pueden utilizar esto, no se va a dañar nada, así que sin miedo, ¿no? ¿Ok? Y miren, vean, si ve el gráfico de autocorrelación parcial, fíjense cómo totalmente ya no hay esa cosa escalonada que había, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que hay una autocorrelación significativa, parece que está en 3, ¿no? Veo que aquí, claro, tiene que ser 1, 2, 3, el número 3, pero lo demás ya caen, ¿no? Entonces, este comportamiento de aquí, cuando hay entre los primeros retrasos de tiempo, entre el 1, 2, 3, cuando hay una autocorrelación, una o dos, de pronto, ¿no? Autocorrelaciones que son significativas, o sea, que pase la línea de significancia, como ven, lo pasa a penitas, digámoslo, ¿no? Ese es un típico comportamiento de mi dato que son estacionarios, ¿sí? Estos son los datos estacionarios. O sea, ahí los datos ya le hemos eliminado la tendencia, fíjense, hemos eliminado la tendencia y podemos utilizar pues una técnica de pronóstico para datos estacionarios. Como mi famosa, o, bueno, dicho mi famosa, digo la famosa técnica llamada ARIMA. O también promedio móvil, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Listo, no sé si hay alguna pregunta, se ha entendido la idea de lo que vamos a hacer. Bueno, el silencio pues, espero que otorgue, dice. Bueno, voy a entonces aquí pues parar la grabación